Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Innovative Conecta. El día de hoy hablaremos sobre si cero residuos es una moda o es una estrategia. Y quisiera iniciar el podcast comentándoles que actualmente en México se generan aproximadamente 120,000 toneladas de residuos diarios y solamente el 10% es reciclable o reaprovechable. Para ello tenemos como invitadas a dos especialistas en el tema, Vero Arias, directora comercial, y Laura Mesa, ejecutiva comercial. Gracias, Bienvenidas. Gracias por tenernos aquí. Muy bien. Vero, ¿qué es y qué no es? Bueno, cuando escuchamos cero residuos, muchos piensan en no generar basura, pero no es así. Básicamente es una estrategia para reducir al máximo la generación de residuos y tratar en su mayoría de no enviarlos a relleno sanitario. Entonces, no hablamos de perfección, obviamente, sino de una reducción inteligente basada en cuatro palabras claves, que es prevenir, reducir, reutilizar y valorizar. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, ahorita se me ocurre el tema de la ropa, ¿no? De pronto por moda compras mucha ropa, la ropa que está en la temporada, digamos, Totalmente. pero la utilizas una o dos veces Sí, únicamente. este movimiento fast fashion, ¿no? Correcto. Que las cosas duran semanas. Es correcto. Muy bien. ¿Beneficios para las empresas, Laura? Bueno, digamos que a nivel empresarial esto trasciende un poco el tema ambiental. O sea, los beneficios más van también a un tema de ahorro económico, un tema de imagen de la empresa y pues el cumplimiento obviamente de las normas legales. Hay mejoras internas que también acarrean todos estos procesos y son la cultura organizacional, el orden y la eficiencia de los procesos dentro de las empresas. Nosotros tenemos un súper buen ejemplo de uno de nuestros clientes que es Unilever, que Unilever implementó este programa de manera integral dentro de toda la cadena de suministros, por así decirlo. Y efectivamente lo que vimos fue una mejora grandísima dentro de todas las cosas que se iban a relleno sanitario. Entonces uno de los ejemplos fue la parte de los orgánicos, que previamente lo tiraban todo a basuras y ahora hace parte de todo este proceso de reciclaje donde obviamente entramos a optimizar esos recursos. Entonces esto es buenísimo para las empresas, son cambios chiquitos que al final terminan teniendo un impacto grandísimo a nivel empresarial. Claro, totalmente. Lo que comentabas acerca del tema de la reutilización, por ejemplo, Vero, efectivamente Unilever es una empresa que se distingue por ser cero residuos a relleno sanitario. 100%. El total de sus residuos se mandan a un proceso de reciclaje, reutilización o fabricación de combustible alterno para que evite que el residuo pues vaya a relleno sanitario, ¿no? Es un claro ejemplo de que sí se puede hacer un tema de zero waste y evitar que estos residuos terminen en vertederos. Juanma y Lau, y lo más inspirador es que no solamente lo estamos viendo estos movimientos en las empresas, sino también en comunidades a nivel pues mundo. Tenemos, por ejemplo, la comunidad en Kamikatsu, que se llama Kamikatsu en Japón, que actualmente está reciclando y reutilizando sus residuos al máximo un 80%. Obviamente esto debido a la educación de la comunidad con respecto a reciclar, ¿no? Y implementar este movimiento cero residuos. Y actualmente ellos separan en 45 categorías Okay. lo que están generando, ¿no? Y evitan llevarlo a relleno sanitario. También, por ejemplo, en Italia hay un municipio que fue el primero de los primeros en utilizar esta filosofía de cero residuos a relleno sanitario. Se llama Capanori. Y actualmente ya han logrado reducir un 40% de estos residuos que llegan a relleno sanitario. Entonces, realmente ya no es una utopía, algo que ay, no, pues es imposible lograrlo, sino ya es un modelo que podemos replicar no solo en empresas, sino también pues, en comunidades en todo el mundo. Muy bien. ¿Y ustedes ven lograble eso en México? Totalmente. O sea, pienso que obviamente es algo a futuro, corto, creo yo, y va a depender mucho de la educación que se brinde a la comunidad y a la sociedad. Nosotros justo en Innovative Group no solo nos dedicamos a dar un servicio de reciclaje, sino también a capacitar a la gente, a las empresas, de cómo justamente evitar generar tantos residuos, reutilizarlos, valorizarlos, claro. Y cómo evitar que todo esto, justo lo que mencionaban Lau en Unilever de la cadena de suministro, cómo poder lograr que en cada parte de esta cadena podamos pues reducir esta generación.
y no enviarlas a rellenos sanitarios. Creo que también espacios Claro. como estos justamente ayudan a lo que dice Vero, que es el tema de educación. Es tener Mayor esos conciencia. espacios donde puedes tener un poco de mayor conciencia, entender un poco más cómo aplicar todos estos conceptos en un día a día y que al final puedas tener un impacto significativo dentro de tu comunidad, como las comunidades de las que hablaba Verónica en Japón y en Italia. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y por ejemplo, había un documental que decían que México está dentro de los países de mayor generación de residuos ¿Del mundo? del mundo, Wow. ¿es correcto? Wow, Y solamente justo ese 10% se recicla hoy en día, ¿no? qué impresión. Todo lo demás, imagínense. Bueno, termina tenemos un en espacio muy rellenos. grande para mejorar. Sí, no, bastante. Creo que hay mucho que hacer. Y se me viene antes de pasar al siguiente tema, un ejemplo muy claro. Unilever tiene un lago dentro de sus instalaciones en la planta de Tultitlán, que es abastecido con el agua de la planta de tratamiento de aguas Wow. de la misma planta. Entonces, donde... Y tienen, o sea, peces. Exacto, tienen, Wow. tienen Fauna, peces, wow, tienen todo el rollo. fauna, y es abastecido con el agua de la planta de tratamiento. Entonces, eso quiere decir que algo está haciendo bastante Un bien impacto Unilever, ¿no? súper positivo. Sí, Es correcto. Es un movimiento muy lindo. Que si lo logramos, Totalmente. daría Y me mucho. imagino que como Unilever, muchas empresas o industrias más están haciendo algo similar, ¿no? y eso es especialmente, o sea, es exactamente lo que nosotros Lo que hacemos nosotros. Entonces, Creo que Claro. justamente, y aquí voy a tocar un tema bien importante, es el tema del ESG, y es como Sí. esa ayuda que brindamos en Innovative para que las empresas puedan implementar estos criterios ambientales. Digamos que el ESG, el I de Environmental, es pues, con la generación de ese impacto social real en que sea medible y obviamente sea positivo para que puedan existir acciones como la que hablábamos hace un segundo del lago de Unilever. El S de Social, que es pues como esa inclusión y esas condiciones dignas de trabajo y esa participación social que tienen las empresas dentro del tema ambiental. Y la G de Governance es como esa trazabilidad y ese cumplimiento legal, ya de las cosas que son normativas justamente para que dentro de sociedad podamos tener los mejores ambientes posibles. Me parece algo bien importante tener en sí, cuenta. Antes de cerrar. y justo en Innovative lo que hacemos es lograr como que ayudar a las empresas a integrar esta visión, ¿no? Claro. Con planes de manejo integral personalizados para alinear lo que es lo ambiental, lo social y pues lo corporativo. Sí. Y algo muy padre que se hace en Innovative, por ejemplo, es que damos empleos verdes, ¿no? Sí, Mucha claro, gente está Totalmente. trabajando hoy en día en el tema del reciclaje y nosotros por lo menos 500 empleados tenemos en la parte de la recuperación y transformación de estos residuos que se generan. Totalmente. Entonces es un punto Súper a favor. bastante importante y a favor de Totalmente. Innovative. Totalmente. 100%. Excelente. Muy bien, pues ¿algún consejo, Vero, para la audiencia? Pues básicamente es empezar por cosas simples, o sea, una vez tiene miedo de que no, ¿qué significa este movimiento de cero residuos? No voy a generar nada, no, tampoco, sino empezar de pronto a arrancar Conciencia. con cosas muy simples como es separar tus orgánicos, empezar a separar los orgánicos de lo que estás generando, no sé, en tu casa, por ejemplo. Luego también de pronto reducir el uso de ciertos plásticos, que sea solamente un tipo de plástico para que sea más fácil su reciclaje. Y básicamente sí, o sea, pensar primero, oye, ¿realmente necesitamos generar este residuo? Claro. ¿Cómo podemos evitarlo antes de, no? O sea, es literal empezar con pequeños casos para hacer un impacto que a futuro se va a ver mucho más grande. Creo que ahí hay algo muy importante y es lo que hablabas del fast fashion y es pensar antes de comprar. O sea, Sí, realmente totalmente. tener esta mentalidad de esto que estoy comprando realmente lo necesito, Justo. o estoy comprando una cosa que voy a usar 2 veces y luego esto no lo voy a usar más, porque al final eso es lo que se termina acumulando en relleno sanitario, que es lo que queremos evitar. Igualmente las empresas también que apliquen eso, ¿no? O sea, justo en todo el tema de la cadena de suministro de una empresa o de una planta, pues pensar justamente exacto en lo que estamos generando y cómo podemos ahí aportar a reducir estos residuos. El impacto Claro, ambiental. totalmente, sin duda es un reto, pero estoy seguro que si todos aportamos un granito vamos a lograr Totalmente. llegar a Bien. ese cero residuos. Excelente, muy bien. Ahora quisiera pasar a una dinámica muy rápida para que nuestra audiencia también nos ayude y comenten en las redes sociales. La dinámica es, ¿lo tiras o lo transformas? Yo Ok. les voy a mencionar un residuo Ujú. ¿Va? y ustedes me van a decir si ese residuo es reciclable y qué pueden hacer con ese residuo. Listo. En Va. caso de que no sea reciclable o reutilizable, ¿qué alternativa también podemos dar para que no se vaya a relleno sanitario? Claro que sí. Entonces comenzamos, Vero, cartón. No, reciclable, 100%.
Ok. Lo podemos reutilizar para volver a hacer cajas. Correcto. Siempre y cuando esté limpio. Siempre y cuando esté limpio. Exacto. Exacto. Nosotros en Innovative, como dato cultural, recuperamos aproximadamente 15,000 toneladas de cartón por mes Sí. de este tipo de residuo, y todo se va a los principales molinos de México para fabricar productos nuevos como cajas o liners para las También, diferentes justo industrias. también fabricamos papel bond, o sea, Exacto. cuadernos Es correcto. de este cartón. Muy bien. Bueno. Playo, stretch film. También depende, un poco justo como lo que estábamos diciendo, depende si está limpio o está sucio. Si está limpio, entra a poderse transformar. En caso de estar sucio, pues tiene que ir a disposición final. Ok, ahí también hay un tema muy importante, por ejemplo, el tema del playo. Si proviene de una cadena de autoservicio y es con el que haces el embalaje de tu producto, es un playo limpio que puedes reciclar. Lo podemos Pero peletizar. se puede Claro. peletizar y fabricar productos nuevos, pero si proviene, por ejemplo, del área de carnes que viene contaminado Claro. con sangre, ya No, no pues es ya un no se material puede volver. reciclable. Entonces tendría Así que es. mandarse al contenedor de residuos sólidos urbanos y tratarse como un material coprocesable, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Perfecto. Jeringas usadas. No. Bueno, es un residuo peligroso que podemos... empezar. Para empezar, exacto. Entonces, no podemos reciclarlo como tal, pero sí podemos llevarlo a un proceso de coprocesamiento para incineración. Es colombiana. Te perdona. Se perdona. Incineración para generar combustible. Perfecto, muy bien. Tarimas de madera. Lau. Depende también, o sea, técnicamente sí se puede reciclar porque la madera obviamente puede transformarse, pero también depende del estado en el que se encuentre la madera una vez nosotros pasamos a recibirla. Correcto, hay diferentes tipos de maderas, efectivamente. Por ejemplo, la madera las tarimas que ya están muy deshechas, que ya no pueden aprovecharse Que ya para no se pueden reuso, transformar en pero tarimas que sí podemos todavía reutilizar para que pasen a un nuevo proceso, ¿no? una segunda Totalmente. vida. A una segunda vida. Envases de Tetra Pak, pero, También podemos reciclarlo. Sí. ok. Ganchos de plástico. Depende, porque hay un tema con los ganchos y es que normalmente vienen mezclados. Entonces, por ejemplo, los ganchos de la ropa, recuerdo perfecto cuando fuimos a hacer el levantamiento de H&M, en que los ganchos tenían una parte metálica y la segunda parte plástica. Correcto. Si bien sí se pueden transformar, obviamente acarrean un trabajo manual bastante grande en tener que separar las diferentes partes del gancho para que pueda ser transformada. Efectivamente. El gancho, por ejemplo, es muy específico que puedes reciclar o reutilizar para otro proceso, ¿no? Entonces, si lo reutilizas, evitas meter más Sí, como mano de obra y procesos Claro, para reciclar. reciclaje. Totalmente de acuerdo. Ujú. Muy bien, popotes. Bueno, va a depender también, ¿no? O sea, tienen que estar limpios, ¿no? O sea, el tema de que si están sucios con líquido o labial, pues creo que no se van a poder reciclar. Ok. De lo contrario, sí podríamos llevarlo a un proceso de reciclaje. Correcto, muy bien. Y yo quisiera poner como ejemplos el residuo orgánico que proviene de las empresas alimenticias, que hoy en día es utilizado como alimento complementario para ganado, Así es. en una granja porcina, por ejemplo. En caso de que ya no sea aprovechable para ganado, se manda a un centro de composta y se genera abono natural a partir de este tipo de residuo. Entonces, en general, vemos que sí hay diferentes alternativas para reciclaje, reutilización o reuso. Creo que aquí es un poquito más de tener conciencia de lo que estamos haciendo Totalmente. para que evitemos que estos residuos o materiales aprovechables lleguen a los rellenos sanitarios, ¿no? Listo. Totalmente. Perfecto. Vero, ¿te quieres despedir con alguna frase? Pues nada, muchísimas gracias por tenernos aquí en este podcast de Innovative Conecta. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí tenemos mucha más información de lo que es este movimiento Cero Residuos a Relleno Sanitario y obviamente de todos nuestros servicios y tecnología que tenemos para lograr reducir y enviar estos residuos a relleno sanitario. Entonces, pues nada, Gracias, que nos Vero. sigan y pues aquí estamos para ayudarlos. Muy bien. Muchas gracias y no es la última invitación. Claro. Debe de haber más. Lau, ¿te quieres despedir con alguna frase? Sí, pues yo espero que no sea mi última invitación porque es mi primera. Lo disfruté Felicidades. muchísimo. Gracias. Creo que mi mensaje vendría siendo que el consumo responsable es fundamental. O sea, más allá de aprender cómo se hace la disposición correcta de cada uno de los materiales, es consumir de manera sabia para que no tengamos que generar más desperdicios de los necesarios, ¿no? Y eso se toma con decisiones muy chiquitas en el día a día, desde cómo viene tu comida en el día a día cuando la traes a la oficina, hasta cómo son tus compras de fin de semana.
todo eso va teniendo un impacto significativo en nuestra vida. Totalmente. Entonces concluimos con nuestro podcast comentando, cero residuos no es una moda, No es lo una hace. estrategia. Así Y es. que tiene que ser a nivel personal y a Una nivel estrategia inteligente. Exacto. institucional. Correcto. Totalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast. Esperemos que les sea de mucha utilidad en su día a día y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Bye.